las camas de terapia intensiva. Ese es el punto, digamos, crítico de nuestro ataque a la pandemia. El doctor Arnaldo Dubín es miembro de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva y es ahí donde precisamente terminan todos los casos más graves. Doctor Dubín, gracias por atendernos. Buenas noches. Buenas noches, Eh, ¿cómo están? ¿Estamos en zona crítica en las camas de terapia intensiva o todavía hay resto? Hay resto, Sí, sin embargo estamos entrando en una zona peligrosa. Yo creo que es muy importante entender que la baja mortalidad y letalidad que hasta el momento hemos tenido en la Argentina es el resultado de las adecuadas políticas de aislamiento sí, que implementó el gobierno. Lamentablemente, probablemente como consecuencia del embate de jinetes del apocalipsis vinculados a algunos medios o a políticos de la oposición, la cuarentena se ha flexibilizado justo en el peor momento, justo en el momento en que está explotando el número de pacientes contagiados, en que está aumentando el número de muertos y en el que el porcentaje de saturación de terapia intensiva es alto. sí. Nosotros manejamos porcentajes que son superiores al 85%, tanto en hospitales públicos como privados. No solamente de COVID, estamos hablando de COVID más otras patologías. Obviamente, esto representa ocupación Sí. tanto por COVID como por otra patología. Lo novedoso es que estamos en una pandemia y que más del 50% de la ocupación, en términos generales, es COVID. Sí. Ahora, doctor Y Dubín, con este crecimiento sostenido, sí. es predecible que la terapia intensiva pueda saturarse, que el Ahora, sistema colapse y entonces la mortalidad cambia sustancialmente. nosotros desde hace 2 o 3 días venimos hablando del tema del desacople que hay aparentemente con el momento en que hay que flexibilizar y en el momento que está llegando el pico. En realidad, lo que usted llama los jinetes del apocalipsis, algunos firmaría abajo por eso, pero digo, hay que tener en cuenta que hay una crisis económica muy grave. Hay mucha gente que no tiene plata para comer, doctor. Todos los planes no llegan a la gente. Entonces, la presión tiene que ver con el apocalipsis por un lado, pero también hay una realidad. La gente hay un nivel de hartazgo que no puede tolerar más. Eso también médicamente tiene un valor, me parece. Yo no quiero entrar a No, discutir con un yo científico sobre eso, pero lo que yo digo, hay una necesidad del ser humano de comer, de desarrollarse, de pagar cosas Eh, yo, elementales. yo estoy absolutamente de acuerdo con usted, Sí. pero hay que entender que lo que produce la crisis económica no es el aislamiento, no es la cuarentena, sino que es la pandemia. La Sí, sí. crisis económica es mundial, incluso en los pacientes que no han hecho cuarentena. Y yo creo que la crisis económica hay que resolverla con medidas de fondo. Sí. Hay una crisis económica que no solamente es el resultado de la pandemia, sino de lo que ha pasado en la Argentina. Por No, eso, totalmente de acuerdo. Lo que medidas, pasa, perdóneme, medidas como el impuesto a las grandes fortunas sí. o la estatización de empresas que han robado no solamente al Banco Nación, sino al pueblo argentino, son un medio fundamental para solventar esta crisis económica y que la cuarentena, que es mucho más difícil en los sectores postergados de la sociedad, pueda ser llevada adelante. Ahora, doctor, digo, cuando se larga la cuarentena dura al comienzo, digamos, se exigía a la gente quédate en casa, ¿sí? El punto es el siguiente, se sabía que cuando hay gente que no tiene casa, iba a pasar lo que iba a pasar, la circulación comunitaria se convirtió en un flagelo, porque digo, a ver, nadie puede negar que hay gente que no tiene casa para hacer la cuarentena. Digo, eso es innegable, más allá de que yo sostengo que obviamente se puede hacer muchas medidas para obtener más fondos, pero digo, era obvio que iba a pasar esto. El trama es que está desacoplado. Es cierto lo que todos decimos. Hoy toca el pico, probablemente estemos en el pico, y la verdad que estamos en el pico del hartazgo también, ¿no? Y desgraciadamente, yo coincido con usted, pero digo, es un tema complicado. Mire, Me encantaría avalar todo lo que usted dice, pero es difícil. yo entiendo lo del hartazgo. Sí, Me parece que fue mucho mayor el hartazgo del pueblo de Leningrado, que sufrió 2 años de bombardeo sí, nazis en medio del hambre, del frío, o los 5 años de bombardeo
de Londres con una promesa de Churchill de solamente sangre, sudor y lágrimas. Me parece que hay un trabajo político en todo eso. Sí, puede ser, puede ser, puede ser, puede ser. Yo no iría tan lejos ni tan dramático, pero Bueno, digamos, pero, estamos atravesando una situación muy grave. Digo, lamentablemente esto hay que considerar que es una guerra. sí, sí, Y la guerra tiene precio y nosotros tenemos que evitar los muertos. sí, El COVID ya ha provocado más muertos que la guerra de Malvinas. sí. Cuatro veces los muertos de Malvinas ya. Bueno, El COVID se llevó 4 veces los muertos de Malvinas. Ya estamos en casi 2.400 muertos. La muerte de Malvinas fueron Ya superamos 632. los 2.500. ¿Cómo? Superamos los 2.500, 2.500. bueno, son 4 veces los muertos de Malvinas. O sea, hemos tenido 4 guerras de Malvinas. Desgraciadamente, precisamente no se puede banalizar esto. no, y con baja cantidad y con baja mortalidad, de acuerdo al lector. Bueno, pero precisamente Sí. la baja mortalidad es el producto exclusivo de las políticas de salud adecuadas implementadas por el gobierno nacional y el amplio acatamiento que ocurrió inicialmente. Ahora es necesario trabajar adicionalmente en eso. Claro. Pero tenemos que entender también que la cuarentena fue aviesamente torpedeada. No le pongo la palabra belleza, pero que fue torpedeado así. De cualquier modo, respeto la opinión de cada uno. Lo que quiero saber, doctor, como última pregunta es, ¿usted cree que vamos a llegar a la saturación? Porque acá el tema es, hoy estamos así, como usted dice, no sobra nada, pero todavía estamos. Si esto sigue así con números altos, ¿llegamos a la saturación? Es un evento probable. Probable. El colapso del sistema de salud puede ocurrir, pero también se puede evitar. Ah. Y evitarlo fundamentalmente depende de las medidas de aislamiento, de que la gente... O sea, use ¿usted barbijo. sería partidario de volver el aislamiento a la fase 1? No tengo ninguna duda. Aún yo no soy sanitarista, no soy está bien, epidemiólogo, pero yo perfectamente sé que la única forma de no llegar a una situación en la que en terapia intensiva tenga que elegir a qué paciente trato y a cuál no puedo tratar es evitar que crezca el número de contagios. Y no hay otra medida más que el aislamiento. Doctor Dubín, le agradezco mucho la gentileza de habernos atendido y le mando un saludo. Acá al doctor Arnoldo Adiós, buenas Dubín, noches, muchas buenas gracias. noches, que es miembro de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva.